¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que nos permitan, por supuesto, platicar con ustedes respecto a lo que pasa en México y el mundo y los vínculos que existen en la actualidad. Se llevaron a cabo los funerales de este hombre, Charlie Kirk, encabezados por el presidente Donald Trump, quien ha estado bastante, pero bastante sin filtro en sus declaraciones en los últimos días y una forma de manifestación que ha llamado mucho, pero mucho la atención de diferentes analistas, de diferentes opinadores, de incluso de diferentes políticos, por la manera en cómo se ha manejado el asesinato de este señor Kirk y lo que busca Estados Unidos con el mismo, algo que podría quedar implícito a raíz de lo que vimos el día de ayer, pero vamos con un experto en la materia, por supuesto, a quien, como siempre, le agradezco muchísimo de verdad que esté con nosotros, que nos acompañe en esta charla, en esta mañana, tarde o noche. Mi querido José Luis Granado Ceja, ¿cómo estás? Yo muy bien, gracias por invitarme. Un placer como siempre. Oye, pues como saque, ¿cómo leemos, cómo entendemos todo lo que estamos viendo alrededor precisamente de este hombre Charlie Kirk, estos funerales, las declaraciones de Trump, de la esposa, las presiones en medios de comunicación, si van de la mano? ¿Cómo lo vamos entendiendo, Jay? Pues sí, fue realmente un espectáculo político, diría yo, sobre todo lo que vimos en ese evento para conmemorar este personaje, que hay que decirlo, de extrema derecha, que fue asesinado durante un evento público. Yo creo que para empezar, lo que siempre hay que recordar cuando estamos hablando de personajes como Kirk, pero de hecho este movimiento MAGA, todo lo que representa Trump, pues hay un fuerte vínculo entre el cristianismo evangélico y la derecha política en Estados Unidos. Entonces yo creo que si partimos de eso podemos entender un poco por qué un evento que se supone era para conmemorar y hablar de su vida y de su mensaje se convirtió en algo tan político. Y era realmente asombroso el evento de ayer. En ese sentido, era curioso cómo, pues, desde mi punto de vista, buscaron realmente aprovechar este hecho lamentable, el asesinato de Kirk, para tratar de impulsar, de un lado, pues su visión política, que hay que seguir enfatizando, de derecha y en algunos sentidos de extrema derecha, y también un esfuerzo muy, muy claro, yo creo que ya viene por parte del gobierno federal de Estados Unidos, de silenciar a voces críticas, y no solo la izquierda, sino el mero centro. Estamos ya, yo creo que en una antesala de un esfuerzo grave para silenciar voces críticas. Y por supuesto, entonces en ese sentido no es ninguna sorpresa lo que vimos el día de ayer y todo creo que se ha dado con respecto al asesinato de Kirk y todo como lo que han buscado aprovechar para realmente impulsar una agenda política que es contraria de los intereses de los pueblos, sin duda los pueblos de América Latina, pero también la gente de Estados Unidos. Pero vemos ya, yo creo que un cambio cualitativo. Y en eso, y ¿qué quiero decir con eso? Pues eso de tratar de, pues casi casi a la fuerza, convertir este personaje que en la vida era muy controversial, ya en un mártir. Y un mártir que van a tratar de aprovechar esa imagen para impulsar estas políticas. Y lo dice el mismo vicepresidente J.D. Vance, pero también el presidente Trump, que dijo, citando directamente lo que de parte de su intervención en ese evento, dice, ahora es un mártir de la libertad estadounidense. Y vemos ahí, no de sus ideas, no de su cristianismo, no de sus luchas, por ejemplo, estaba en contra de los abortos, en contra de las personas de la comunidad trans, no, de la libertad estadounidense. Entonces ya vemos esta instrumentalización que me parece bastante preocupante porque, pues ya lo vemos en los hechos, están silenciando voces en Estados Unidos hoy en día. ¿Qué reacción crees que haya, querido José Luis, a esta acción? Como tú bien lo señalas, están silenciando voces, están ya actuando de una manera mucho más autoritaria. Veíamos ya un grupo de artistas de Hollywood aparecer cuestionando abiertamente ya el tema del genocidio, Angelina Jolie diciendo no reconozco mi país ya como tal. ¿Qué tanto esto también tiene que ver con lo que sucedió con este Jimmy Kimmel? Uh -huh. Al que bajan literalmente de su programa. ¿Qué reacciones crees que haya de todos estos grupos también que se les puede considerar de influencia poder en la sociedad norteamericana?
Sin duda, pues es un reflejo de nuevo de la fisura, de la división fuerte, la polarización que hay en Estados Unidos. A mí me parece tan curioso porque siempre tratan de decir que en México estamos polarizados. Para nada. Si quieren ver qué es la polarización, vean lo que está pasando en Estados Unidos. Y por supuesto, tenemos estos personajes pues, de celebridades y bueno, yo luego no trato de no criticar mucho esas reacciones porque pues esa oposición viene de cualquier parte y nunca sabes realmente estas protestas, no kings, ¿no? No reyes, pero estuvo bien, o sea, la gente tiene que tener esos primeros pasos. Y yo creo, por ejemplo, el caso de Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel es inofensivo. Y hay que recordar que pues, estos programas de la noche, empezando con Johnny Carson original, de cierto modo cumplen un papel social muy importante en Estados Unidos. Ellos marcan el límite del debate. Incluso estaba leyendo una nota en el New York Times de unos autores chinos que decían, ay, es que ese es el ejemplo perfecto de la libertad que hay en Estados Unidos que no tenemos en China. Lo cual discrepo, respeto, pero no comparto su opinión, pero no están entendiendo muy bien cuál es el papel de esos programas. Es fijar el debate. Hasta aquí puedes criticar. Entonces, un personaje como Jimmy Kimmel no es ofensivo, nunca ha buscado ser así muy controversial y aún así lo silenciaron y vino desde el Estado. Hay que tener cuidado con esto. En Estados Unidos luego confunden este concepto de la libertad de expresión. Algunos de ellos creen que significa que uno puede decir lo que quiera cuando quiera, en el momento que quiera, en los espacios que tiene, etcétera, etcétera. Y no es así. La verdad es que la libertad de expresión, sobre todo, es que el Estado no intervenga para silenciarte. Pero en este caso, el caso de Jimmy Kimmel, fue un claro ejemplo del Estado interviniendo, poniendo presión sobre una organización privada, la televisora, que el dueño de donde se transmitía su programa, para decir o lo sacas o va a haber consecuencias. Entonces, ahí no cabe la mínima duda que fue un esfuerzo de parte del Estado para quitarle la libertad de expresión a esta persona. La violación queda clarísimo y me molesto por explicarlo de esta manera porque pues aquí en México también vimos, ay, por presiones de la presidencia sacaron o no sé qué. No, las empresas privadas tienen el derecho de contratar o no contratar a la persona que quieran, pero en este caso fue el Estado poniendo presión. Entonces ahí sí es una violación de ese derecho a la libertad de expresión. Pero me parece más importante señalar la reacción política que hemos visto. Más bien lo que hemos visto por tratar de silenciar voces políticas que también han sido muy incómodas para Donald Trump. ¿Y de quién hablo? Concretamente de la representante Ilhan Omar, que de hecho estuvo en México no hace mucho, conociendo nuestro proceso, acercándose a la izquierda que existe aquí en este país. Muchos, incluso unos compañeros míos de Venezuela, dicen que es la única de las pocas que sí respetan que están dentro del Congreso estadounidense. Ella siempre ha sido una persona que ha luchado por los derechos humanos. Su comunidad, ella es musulmana, somalí, naturalizada en Estados Unidos, ciudadana, pero siempre ha sido una voz muy, muy importante dentro de la misma izquierda. Y bueno, ella han intentado no solo silenciarla, sino sacarla de sus comités, censurarla oficialmente como parte y como integrante del Congreso. Y bueno, no sucedió, pero ese ejemplo me parece el más claro de que ella misma lo dice. O sea, la quieren como casi obligar a venerar a un sujeto que no le tenía Charlie Kirk, el mínimo respeto. Decía cosas abiertamente racistas y pues por supuesto Ilhan Omar, una mujer negra del continente africano, pues no es de su agrado ni no va a hablar de. Quiero citar lo que ella comentó en una entrevista con CNN donde dice: no voy a quedarme aquí sentada y ser juzgada por no querer honrar el legado de este hombre que este hombre dejó, que debería quedar en el olvido y con suerte deberían seguir adelante y olvidar el odio que desató a diario. Y la verdad es que sí, ese es el debate que se debería estar dando en Estados Unidos. Pero pues como Kirk era pues aliado de Trump y todo su movimiento, vemos este esfuerzo que parece ser obligatorio en Estados Unidos venerar a este personaje que, de nuevo, estaba lleno de odio, cargaba con comentarios racistas, decía que la persona más peligrosa era Claudia Sheinbaum y era la persona que más detestaba, que detest, decimos en inglés. Entonces,
queda bastante claro que ya hay todo una operación política para tratar de nuevo limitar el debate y utilizando este hecho lamentable de ese asesinato para lograrlo. Y como último, o sea, ¿por qué Ilhan Omar? ¿Por qué ella? Pues ya dije, es una persona de izquierda, es una mujer que representa todo lo que odian la extrema derecha de Estados Unidos, ¿no? Musulmana, negra, mujer, refugiada, ¿no? Activista, etcétera, etcétera. Pero ojo, ella también ha sido la que está tratando de ponerle un límite, un freno a todos los actos ilegales, anticonstitucionales, violatorios de derecho internacional que ha cometido Trump, y a esto me refiero a los ataques contra los barcos ahí en el Caribe. Ella fue la primera que dijo, quiero ejercer los poderes de guerra que tiene el Congreso para bloquear estos ataques. Entonces ahí vemos, no es solo quién es ella ni qué dijo, sino qué representa. Esa oposición que realmente es necesaria ante esta coyuntura que está viviendo Estados Unidos, de esta fuerte polarización y violaciones de derechos humanos y derecho internacional, etcétera, etcétera. Ah, pero recuérdame la pregunta, perdón. No te apures, ahí te voy. Yo te lo hago la pregunta. Tres, Sí. 2, 1, 0. ¿Qué tan fuerte es Donald Trump, José Luis? O sea, ¿qué le da la fortaleza a Trump para hacer lo que está haciendo? Pues sin duda, nunca hay que subestimar la fuerza que tiene Trump. Tiene un movimiento, tal vez ya hoy en día no mayoritario, pero sí tiene un fuerte movimiento que lo respalda y que es muy, muy leal a él. Y yo creo que también mucho de lo que vimos con todo este espectáculo alrededor de la conmemoración de Charlie Kirk tiene que ver con un esfuerzo deliberado para activar esa misma base y poder avanzar más a pesar de todas las dificultades que está enfrentando su gobierno. ¿Por qué lo digo? Pues había mencionado que muchos integrantes de su gabinete participaron de manera directa en este evento, pero me gustaría destacar lo que dijo Stephen Miller. Y hay que recordar, Stephen Miller es el que está detrás de toda esta campaña en contra de los migrantes, es tal vez el actor más representativo de la extrema derecha que está en el gobierno de Trump hoy en día, y él dijo así de manera explícita en ese evento que su intención era, citando directo, terminar su misión y lograr la victoria en su nombre. Cierro cita. Así están ellos mirando esta coyuntura, tratar de aprovecharla a lo máximo para seguir avanzando. ¿Y cuál era su misión de Kirk? Pues era, como decía, un personaje de extrema derecha, racista, xenofóbico, nacionalista, creía en la supremacía blanca. Pues él lo que buscaba era movilizar la juventud. Se dice que en general los jóvenes tienen más afinidad hacia esas ideas progresistas, la izquierda. Pues él lo que él buscaba era movilizar, organizar, impulsar a los jóvenes en la política con esos aspectos también religiosos, ¿no? Para introducir al debate, pues, la limitación de los derechos reproductivos, actuar contra la comunidad LGBT, Q+, etcétera, etcétera. Entonces, si ese es el objetivo de Kirk, o lo fue, y ahora vemos a personas como Stephen Miller queriendo impulsarlo, pues por eso también este momento representa cierto peligro, porque ahora se vienen con todo y además con el poder del Estado detrás de ellos. Ya vimos hasta dónde están dispuestos a llegar y eso yo creo que es donde ahí entra una situación preocupante para los que están en contra, los que no están a favor de estas políticas que está impulsando este gobierno de Donald Trump. ¿Ves que la muerte de Kirk puede ser un golpe que mengüe precisamente estas narrativas por parte de Trump o ya tiene muy estructurado al grupo como tal con otros influencers y con otros comunicadores? Es todo un ecosistema, o sea, y hay varios actores y de hecho a veces no se llevan entre ellos. Por ejemplo, también hay uno que se llama Ben Shapiro, ¿no? Ben Shapiro que también defiende algunas ideas muy parecidas. Él no es cristiano, es judío, pero aún así en muchos aspectos coinciden. Pero también había gente que, por ejemplo, amaba el discurso de Kirk y odiaba a Shapiro, o la gente que, por ejemplo, apoyaba mucho a ese sí de plano fascista, Nick Fuentes, que incluso mandaba a sus seguidores a agredir a Charlie Kirk en sus eventos. Entonces, sí, o sea, en muchos sentidos sí coinciden, es todo un ecosistema y ese ecosistema también hay que mencionarlo, o sea, existe porque hay muchísimo dinero detrás de ellos, ¿no? También se ha confundido un poco
cómo es que Charlie Kirk llegó a tener esta organización Turning Point USA y por qué llegó a tener tanta influencia. O sea, sí, en parte, de cierto modo, tenía cierto talento para hablar a lo que era su base, su objetivo, ¿no? Y logró construir una organización, pero hubo no miles, pero millones de dólares detrás de él. O sea, estamos hablando de cantidades de 50, 80, 100 millones de dólares al año para impulsar esto. Entonces también hay una oligarquía detrás de estos personajes. Hay personas que están impulsando pues una agenda que les favorece sus intereses de clase sobre todo y pues lo filtran a través de estos personajes. Entonces también por eso vemos pues son muchos actores, en algunos sentidos coinciden, pero al final son cuestiones de clase que están detrás de eso, que también están buscando, como siempre, como he dicho aquí, aprovechar este momento para seguir avanzando en eso y pues uno de ellos es Trump. Trump también está buscando aprovechar esto y pues aislar a los que incluso dentro de su misma coalición le estaban poniendo un freno. Oye, este último punto que comentas, querido, una lucha de clases más allá de una lucha cultural como tal. Sí, claro. Yo creo que también en Estados Unidos se le pone demasiada atención en la lucha cultural con una manera de distraer, ¿no? Porque les digo, hay una oligarquía, personajes que tal vez aquí su audiencia pudiera conocer como los Koch brothers, K-O-C-H, Koch. Ellos han movilizado muchísimo dinero, pero también el fundador de Oracle, Ellison, ¿no? Acaba de comprar un medio de comunicación importante para directamente influir en el debate público. Entonces, sí, tratan de siempre distraer con eso, pero también hay intereses políticos genuinos. Lamentablemente hay muchas visiones conservadoras en Estados Unidos con muchos temas culturales y tienen un interés genuino no solo de distraer, de tratar de pues, impedir el avance de los derechos de la gente de Estados Unidos y por eso vemos de cierto modo, pero también sirve un doble propósito, también para distraer de los problemas económicos. Hay que volver a la campaña presidencial de Estados Unidos. Donald Trump no ganó necesariamente porque prometía que iba a seguir una política de extrema derecha. En algunos sentidos sí, la cacería contra los migrantes y lo demás, pero lo que realmente lo llevó a la Casa Blanca en esta ocasión fue sobre todo su compromiso que hizo para atender los problemas económicos de los estadounidenses. Y no lo ha hecho, de hecho ha hecho todo lo contrario. Pero para distraerlos de esa realidad que cada vez que la gente va al súper lo siente en su bolsillo, pues también hay una amplificación, ahí sí, artificial de estas diferencias culturales, de esta guerra cultural. Pues vaya situación. Mi querido José Luis Granado Ceja, yo como siempre quiero agradecerte estos minutos para nuestra comunidad y pedirte que invites a la gente a seguirte, a verte en los espacios que tienes actualmente. Sí, claro, pues todos los martes a las 8 en redes sociales, a las 11 en señal abierta, estamos en Sin Muros en Canal 11. Ahí pueden ver nuestro programa que se dedica a analizar justamente la relación bilateral México-Estados Unidos. También para los que les gustaría escuchar un análisis en inglés, tenemos un programa en YouTube con nuestro querido amigo Kurt Hackbarth, Soberanía, y ese sale todos los miércoles a las 9:30 de la mañana, pero pueden escuchar cuando gusten, cuando quieran, ahí en YouTube y en otros programas de podcasts. Pues yo te agradezco como siempre, que nos tomes la comunicación. Un gusto como siempre. Gracias.